Muy bien, muchísimas gracias, querido Sachel Osvaldo, Guru María Luisa, Satacata Mato, Guru Josué. Qué lujo, ¿no? Guru Santiago. No sé qué hacemos aquí, hay que exportar Gurú al mundo. Y nuestro Gurú José Fay. Bueno, me dan ganas, en vez de decir algo, digo, si estudiáramos un tema entre todos, ¿no? Y cada uno diera su versión de acuerdo a su experiencia de vida. Esto de que un ser humano puede sacar la cabeza fuera del agua cuando sale de la cámara luego de haber pasado por esas 3 cámaras, dejó de ser un símbolo para mí. El día que me di cuenta que suceden cosas, muchas gracias, por esto vine. No, no es cierto. Siempre de algún lado llega un juguito. Bueno, dejó de ser un símbolo al poder experimentar. Pero claro, esas experiencias, ¿cómo las comparte? No se pueden compartir, ¿no? Se puede contar. Que le vaya muy bien. Sí. Buen viaje. No sé. Voy a dar la clase. Sí, lo sé. El trabajo en el ARRA siempre continúa. Y ha sido muy bueno todo. Bueno. Y bueno, me gusta observar otras culturas, otras maneras de vivir, pero resulta ser que donde vayas en cualquier parte en el mundo, te encuentras con seres humanos. ¿Está fallando algo? Y esos seres humanos tienen las mismas necesidades. Es interesantísimo. Bueno, otra estructura psicológica, cierto, manera de ser, de creer, de pensar, introyectos diferentes, costumbres diferentes, y siempre seres humanos en cualquier parte. Por eso realmente no existen las fronteras. Las creamos mentalmente, pero no existen. No existen. Es algo interesante ese proceso de la vida. Pero volviendo a esas 3 cámaras que representan los 3 primeros centros, pero no los representan de manera simbólica, son reales. Y miren, ya he conocido varios lugares en el mundo, no solo en México, Colombia, en Perú, en Bolivia, en Europa, en Asia, no importa, en África, templos y cámaras reales, concretas, de otras épocas, y representan esos 3 centros inferiores. El primero es instintivo, maravilloso, la base de la materia. Sin ese no hay energía, y lo hemos despreciado durante 2000 años o más, 3000, de una manera tan, no quiero decir ninguna palabra, tan tonta. Porque cómo desprecias la base de la vida, cómo desprecias el combustible de tu energía vital. Pero lo hemos hecho. Pero hay que empezar a rescatar esa energía y aprender a fluir exactamente como hace un loto, ¿no? En muchos templos en el mundo siempre se encuentran los lotos. Los lotos y las carpas koi hacen crean una armonía muy especial. En donde vayas, si pones lotos y pones carpas koi, ese ambiente se vuelve completamente natural. Viven, ¿no? Perfectamente. Pero ¿qué sucede? Representa el loto esa base, lo instintivo, lo feo, lo oscuro, lo que está por debajo. Pero hemos creído que eso era feo, que no era malo y que había que eliminarlo. Y lo que hicimos es eliminar la posibilidad de gozo, la posibilidad de disfrutar de la vida, ¿no? Conversábamos ayer en una charla, y jóvenes que tienen ideas muy interesantes. Entonces, ¿cómo es eso del sufrimiento? Ya no creen en el cuento que le hicimos de que hay que sufrir para llegar a lo sagrado, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Pero qué difícil es cambiarlo todavía, ¿no? De verdad que es difícil.
Así que todavía no gozamos de esa fuente de energía, la primera cámara. Y luego la segunda, esa extraordinaria energía, las emociones, los sentimientos que hay que vivirlos profundamente. A mí me gusta mirar a los ojos de los animales, porque no le he encontrado ojos a las plantas, excepto alguna planta carnívora, pero no tiene ojos, pero tiene boca y come. Es algo increíble la planta carnívora. Yo diría que son los Cristos del vegetal, es algo alucinante, porque ya digieren un pajarito, bueno, perdón por los pajaritos, pero eso sucede, ¿no? Dice, qué cruda es la naturaleza. No, cumple una función, ¿no? Entonces, el Cristo en las plantas es muy carnívoro, ¿sí? Pero volviendo a esto del mundo de la segunda cámara, las emociones, los sentimientos, maravilloso. Pero seguimos en el mundo mecánico, inconsciente, la tercera cámara. La mente, el intelecto, el aire, es increíble. Y sin embargo, yo estoy seguro, por lo que experimenté, y no digo que esté bien, es mi manera de experimentar, y no quiere decir que le sirva a otros, que seguía viviendo en lo inconsciente, ¿no? Y al salir de esa cámara, sí sacas la cabeza fuera del agua, ves las cosas diferentes, un poquito diferentes, ¿no? Entonces ya el gurú tiene algo para compartirle a los demás. Dice, no, somos mucho más que cuerpo, emociones y mente, mucho más. Empieza a recordar quién es antes de morir, quién es antes de que nacieran sus abuelos. Entonces se vuelve maravilloso, porque empiezas la vuelta a la fuente que te dio vida y a reconocer lo sagrado en ti. Y yo espero que podamos lograr que cualquier ser humano que vive en el plano instintivo se dé cuenta que también es sagrado. Lo instintivo, que también es santo. Santo, yo me tomo la santidad como esta posibilidad maravillosa de conexión con la fuente. Porque si no, si yo pensara en el concepto de santo, que no digo que esté mal, pero de la parte religiosa, jamás podría ser un santo. ¿Sí? Pero si lo veo del concepto de la palabra, de donde nació, de esa conexión, entonces lo instintivo también es santo. Lo emocional, todo ese mundo increíble donde hacemos muchas diferencias entre lo que quieres y lo que no quieres, lo que amas y lo que odias emocionalmente, también es santo, también está conectado a lo sagrado. Y no hay que despreciarlo. Y también el intelecto está conectado a lo sagrado, y no hay que despreciarlo. Pero aún como seres humanos, no llegamos a la cuarta posibilidad, que nos hace ver la quinta posibilidad, lo que somos como seres, y tomar conciencia de eso. Alucinante, maravilloso, maravilloso. Pero bueno, hay algo de lo que quieran hablar, discutir, cuestionar, lo que sea. Ya sé que acá son todos sabios, pero bueno. ¿En una de esas algo quieren plantear? Sí. Buen día, venerable maestro. Muy queridos hermanos, le pido su reflexión. Por favor, ¿puede repetir la lectura? Bueno. Estuve en la tierra que más quiere y ama justamente a uno de los grandes Budas, el más importante, Siddhartha Gautama. Y esas se supone que son palabras de él. Por eso yo lo tengo separado del Dhammapada, donde hay toda una enseñanza maravillosa, pero de muchos Budas. Incluso cuando estuvo Siddhartha Gautama, había otro Buda, ¿no? Pero bueno, pensamientos de Buda, 8. Dice, yo les enseño a evitar 10 vicios. No maten, por el contrario, tengan respeto por la vida. No roben, por el contrario, ayuden a cada uno a ser dueño de los frutos de su labor.
Absténganse de la impureza, lleven una vida casta. No mientan, por el contrario, sean veraces. Digan la verdad con cordura, intrepidez, y esto es importante, y un corazón amoroso. No inventen rumores falsos ni los repitan. Eso está difícil, ¿eh? Bueno, no critiquen, más difícil todavía. Por el contrario, presten atención a los rasgos positivos de sus prójimos para que puedan, con sinceridad, defenderlos de sus enemigos. No riñan, por el contrario, hablen con modestia y dignidad. No malgasten tiempo en la charlatanería. Hablen sin desviarse del tema o guarden silencio. Está difícil también, ¿no? Está difícil. No traten de conseguir lo ajeno y no envidien. Está difícil eso, no sé, está muy complicado. Por el contrario, regocíjense por la suerte de los demás. Purifíquense de la maldad y no tengan odio ni siquiera hacia sus enemigos. Traten con bondad a todos los seres vivos. Liberen sus mentes de la ignorancia y esfuércense por llegar a conocer la verdad, especialmente sobre aquellas cosas que hay que saber, para que no sean víctimas ni del escepticismo ni de los errores. No sé si alguien quiere comentar algo. ¿Por qué se ríe, gurú? No, está difícil. Está difícil, ¿no? Lo de la crítica. Lo de la crítica. Lo de la crítica, lo de la crítica. Está difícil. Y una gran verdad, cuando te empiezas a mirar y te das cuenta que también tienes alguna envidia, ¿no? Uno tiene vergüenza de sí mismo, ¿no? Tienes vergüenza de sí mismo. Pero es tan lindo mirarse con todas esas cosas que parece que son malas. No son tan malas. Tienen una razón de ser, los vicios. De verdad que tienen una razón de ser. Y esa razón de ser tiene mucho que ver con ese mundo instintivo de energía, el fango que alimenta el loto. Y además de eso, venimos de ahí, venimos de la tierra, ¿no? Entonces, de repente todo eso cumple una función. Poquito a poco hay que ver cómo vamos a hacer si queremos transformar todo eso en vez de que sea un pecado, simplemente combustible. Lo denso es el combustible, todo lo denso que tenemos, el orgullo, la envidia, todo un montón de cosas que tenemos, el miedo, el ganas de asesinar a alguien. Yo me acuerdo qué difícil que es todo esto de asumir lo que uno trae por dentro, de feo, ¿sí? Y es tan lindo cuando lo asumes, pero tuve una discusión que empezó a las 9 de la noche y terminó a las 3 de la mañana porque ya me tenía que tomar un vuelo. No quiero decir que estaba en un país que empieza con B llamado Bolivia, discutiendo con una gata con una inteligencia increíble, ¿sí? Pero yo le decía que sí, que los iniciados tenemos sombra, y ella me insistía en que no. Y no hubo manera, no le pude ganar, ¿eh? Y yo le explicaba toda una serie de cosas y todo empezó porque di un taller hace muchísimos años sobre la sombra. Y soy especialista porque he visto mi sombra, no sé si toda, pero cuando vives en un ambiente horrible... Empezó a ver. Recién empecé a ver. Empezó a ver, sí. Es la voz de mi conciencia. Sí. No se alborote. Gracias. Y esa sombra te acompaña toda la vida. Y puedes salir en algún momento si no la asumes, si no la sacas a la luz, ¿no?
Entonces le decía, yo no tengo ninguna vergüenza. En el periodo de la dictadura de Argentina pasaron cosas, murieron amigos, esto, la tortura, la cárcel, aquello, lo otro, lo demás. No me digan que no odias, porque eso te surge el odio, la impotencia, y te dan ganas de hacer cosas que no son tan bonitas. Y ahí te das cuenta que también traes un asesino adentro. Cuando mencioné esa palabra, ya práctica me dijo, no, un iniciado, es blanco y puro. Bueno, conozco un iniciado que es blanco, puro, casto, ¿sí? Humilde, santo y de pocas palabras. Nuestro Satarjata Armando. Agradezco su reconocimiento, gracias. ¿Ve? Me adelanté porque ya no iba. Es que estábamos haciendo chistes de todo eso. Lo cuento porque fue muy divertido. Entonces estábamos haciendo chistes sobre esto de la castidad, la santidad. La castidad es ausencia de vicios, no es lo que se cree. ¿Eh? No es que no tengas sexo ni todo eso. Es ausencia de vicios, de lo que te hace daño. Ese es el verdadero concepto. El otro es religioso, no digo que esté mal, pero es diferente, ¿no? Entonces estábamos hablando de eso, entonces yo dije que imposible, ¿no? Nada de eso podría lograrlo, así completamente. Y un Satarja que está aquí presente dijo que sí, el ta. Y estaba el maestro Gustavo, y entonces escribe, no se preocupen, yo los conozco muy bien. No se acuerda. Y sí, ¿no da vergüenza cometer errores? ¿Quién no los comete? ¿Nos da vergüenza a veces tener un sentimiento que no es positivo? ¿Quién no lo tiene? Sí. ¿Quién? A ver, no he visto nadie. Nadie. Y conocí varios Satarjat y dije, bueno, me pareció tan hermoso que un ser humano con defectos y virtudes pueda ser un puente para la luz. Porque si no, para mí, si me hubieran mostrado una persona intachable en todo sentido, como el hermano de Arjuna, ¿no? Que era el más puro y más respetado del planeta, esa parte de la historia es muy interesante. Bueno, la cité, pero... Y sin embargo, no era del todo puro. También mintió. Fíjense. Y entonces, ¿cómo me gustó el maestro Marcelli cuando empezó en el año 85? Lo escuché aquí, porque en el 84 no recuerdo, porque yo soy un gurú cuestionable. Dije, ¿se acuerdan? Un gurú cuestionable. Decirle eso a Armando, dijo, esta es la mía. ¿Sí? Yo preguntaba humildemente, los otros cuestionaban, pero era muy hermoso cuestionar al maestro con respeto y que surgieran temas, ¿no? Para charlar, era muy hermoso. Y después, un momento, yo no sé si lo dijo públicamente, pero yo se lo escuché, dice, un gurú nunca miente, excepto cuando miente. ¿Se lo escuchaste alguna vez, Armando? No, en serio, o fui yo que le hacía un chiste a mí. No, sí. Sí lo escuchaste, ok. Y uno dice, no puede ser, y el llama, ¿dónde queda? Como si fuera tan fácil ser perfecto. La perfección es cuando tenemos todo lo que somos, sombras y luces, y podemos seguir un camino del centro con todo lo que somos de positivo y negativo. Y la vida se transforma en un paraíso aceptándote como eres, exactamente como te creó la fuente de la vida, con todas esas debilidades y virtudes. En fin, ¿algo más? Sí, adelante. Hay bueno, desde mi punto de vista y mi experiencia, cuando escuchamos todos los códigos morales, como este, por ejemplo, son códigos morales. Código. En todas las tradiciones hay códigos morales. Sí. Es decir, la conducta, la forma de conducirse,
ser humano lleno de amor, que no daña a los demás, que se armoniza con los demás, que respeta a los demás, etc. Entonces los códigos en general son sugerencias o prohibiciones, cuando son más estrictos, a la conducta. Y muchos de nosotros, o una parte nuestra, tiende a exigir esa conducta a los demás, o a espantarse de la conducta de los demás cuando violan los códigos. Y nos hacemos moralistas. Y de eso está lleno el camino espiritual, de moralistas, ¿no? De ahí se deriva la Santa Inquisición, por ejemplo, ¿no? Y cuando escuchamos esos códigos de conducta elevada, parecen muy difíciles de cumplir. Pero hay algo que hay que comprender. Por ejemplo, un niño en tercer año de primaria, el álgebra le parece un universo imposible, pero cuando está en la secundaria, el álgebra se le revela como algo muy simple. Entonces, estos códigos de conducta elevada, en la dimensión siguiente a la egoica, nosotros, en todos nosotros, esa forma de conducta es natural, sin esfuerzo. Entonces lo que hay que hacer es subir a ese nivel en donde la conducta se va a volver así, de forma natural. No quiere decir que de pronto no podemos bajar, ¿no? Bajarnos o caernos, ¿no? Pero esa conducta elevada es natural en el núcleo luminoso de nuestro ser. Y cuando en algún momento tocamos ese núcleo, entonces nuestra luz mira con claridad las partes de nuestro ego que están densas, que no están trabajadas, que no están pulidas. Pero el alma lo mira con amor, lo acepta, lo abraza, lo reconoce. Y ahí comienza la transformación en la aceptación de las propias limitaciones. Y cuando yo empiezo a aceptar mis propias limitaciones, veo a cualquier otro y no me espanto de nada. Comprendo que está en su proceso y si le puedo ayudar, qué maravilla. Pero la llave es que en un nivel de nosotros, trascendiendo el nivel egoico, esa conducta que parece tan difícil es natural, absolutamente natural y sin esfuerzo. Entonces la clave es subir a ese nivel. Esa es la llave, ¿no? Eso es el fundamento de trabajo de toda terapia. Ayudar a la persona a subir de nivel para que se autotransforme. Por ahí es la jugada a como yo lo he podido experimentar, ver, comprender, etc. Gracias. Muy hermoso, de verdad. Gracias. Bueno, no dije que usted es hermoso, dijo hermoso lo que dijo. Sí. No, porque se confunde la gente, ¿no? De verdad, gracias. Y me hiciste pensar en algo muy importante. Bueno, lo es para mí. Disfrutar de cada etapa, aún la etapa donde uno es un demonio, ¿no? Algo instintivo y hace cosas, y es un guerrero, y es un asesino, y es un ladrón. Pero ¿cómo es eso que de disfrutar de esa etapa? No hay nadie que pueda llegar a la etapa que indicó nuestro Satarjat, Armando, sin haber pasado por lo bajo. Nadie. O sea que no hay ninguna vergüenza. Entonces hay que disfrutarse en cada etapa. En cada etapa. Un detallito. La que sea. Un detallito. Esta otra idea de ser perfecto.
cumplir con todos los códigos morales, entonces soy perfecto. No, cuando empezamos a despertar, como dice la ceremonia maravillosamente, en esta hora solemne, cuando nuestros corazones están saturados con tu amor, cuando vibra tu belleza en nuestro espíritu y te vemos con los ojos del alma. Cuando hay esa apertura de los ojos del alma, no es que se está volviendo perfecta la persona, es que nos empezamos a dar cuenta que todo es perfecto. Ya ahora mismo todo es perfecto. Lo denso, lo sutil, por eso la oración al demiurgo habla de esa presencia divina en todo. Todo es perfecto ya ahora mismo. Solo hay que despertar y darse cuenta. Porque la idea de la autoperfección cultivada es una aberración cultural espiritual brutal. Porque siempre el otro se siente mejor que el otro. No es tal. Yo estoy en mi proceso, él está en el suyo, él en el suyo. Así es perfecto cada proceso. La vida divina se está manifestando por todos lados. Y no es más divino que otro, cero. Así es. Qué lindo. Se levantó inspirado, ¿no? Cada que lo veo estoy en el espíritu. Sí. ¡Órale! ¿Se dan cuenta? También se me salen los cuadritos y le veo clarito la sombra. Es que lo hermoso de reconocer la sombra que hay en uno es que ya no critica la sombra en el otro. Y lo mejor de todo, cuando amas a tu propio enemigo, porque nuestra mente puede ser realmente el peor enemigo que puede tener un ser humano. No está afuera, siempre está en uno. Cuando amas a tu lado oscuro, tu peor enemigo, puedes amar esto que dice Siddhartha de amar a los enemigos, rodearlos de amor, de bondad, toda una serie de cosas. ¿Cómo haces? Empieza en uno. Sí. En fin. Y después esa figura que me hiciste traer a la mente con lo que dijiste, me acuerdo de De Gaulle, ¿sí? La película, claro, es de hace 53 años, ¿no? La película hace como 54, yo ya tengo 55, sí, la vi cuando nací, no, otra mentira, ¿ves? Bueno, la cuestión es que en esa película van todos los niños marchando y van cayendo en un pozo. Pero quieren saber que he visto eso en nuestra sociedad, donde canalizamos a la gente para hacer cosas que tienen que hacerlas a la fuerza, pero no adquieren ninguna conciencia, es simplemente repeticiones. Entonces estos códigos morales que enseñan mucho, si lo hace por obligación, si lo hace sin conciencia, no sirven de nada. Y lo he visto, y desde niños ya tienen sus ideas y ya lo visten de determinada manera y le pegan la cabeza y ahí van los niños. Sigue siendo igual todavía. Por eso necesitamos cierta libertad para que cada ser humano pueda vivir la expresión o lo que necesita su alma en la etapa que esté. Pero bueno, ahí iremos viendo. ¿Algo más hay? Sí, adelante. No, sí, disculpe. Gurú, adelante. Sí. Si un ser humano siente paz, siente armonía, siente felicidad, siente amor, ¿cómo más buscar a Dios? ¿Cómo qué? A ver, o sea, si un ser humano siente paz, amor, felicidad, tiene armonía, ¿cómo más buscar a Dios? ¿Ya está ahí Dios? Sí. ¿O la expresión divina? Sí. Pero si ese humano es malo, horrible, asesino, también es una expresión divina. Por eso admiro al maestro don José Manuel Estrada. A mí me sacó las ideas
me rompió la cabeza aquí en México cuando escuché. Me lo digo siempre porque digo, todavía me cuesta mucho. Cuando dijo que Dios, que el día que comprendiéramos que Dios es la víctima asesinada, el puñal del asesino y el asesino, ese día recién comenzaríamos a entender a Dios. ¿Cómo Dios no es bueno? ¿Es justo? ¿Cómo es eso? Porque a mí me criaron con esa idea. Además es blanco y de barba. Y si juega el Mundial y gana Argentina, es argentino. Salió en los diarios. Y los diarios no mienten. Yo se lo mostré, le demostré al maestro Marchiri que Dios es argentino. Porque decía, cuando le ganamos a Italia, le ganó Argentina a Italia, salió en los diarios, en la tapa de los diarios, Dios es argentino. Y se lo llevé porque estaba en Argentina el maestro. Bueno, pero eso es una mala broma. Pero, ¿cómo puede ser que la misma fuente tenga tantas expresiones? El asunto son los niveles que nos indicó Armando recién. Y la etapa que está viviendo cada uno. Es como si un niño se avergonzara de ser niño. Tiene que vivir esa etapa, ¿no? Y si alguien está viviendo etapas todavía difíciles, está perfecto. Porque es una expresión del universo, partículas viviendo experiencia. Así es. Así es. Qué lindo. Querido Gurú, María Luisa. Bueno, quiero decir algo con respecto a lo que se estaba tratando. Yo creo que dimensionamos de manera equivocada, porque el proceso evolutivo y sobre todo el proceso de evolución del estado de conciencia es muy lento. Así como ayer decía que cuando el mineral se transformó en vegetal o dio el siguiente paso, pasaron millones de años para que se lograra eso. Del vegetal al animal, otros millones de años. Sí. Del animal al humano, otros millones de años. Y del humano al suprahumano pasarán también millones de años para que se logre eso que los seres extraordinarios como los budas o los maestros ya han alcanzado, esa gran comprensión y esa gran evolución de conciencia. Todos los seres humanos vamos en ese proceso. Pero no va a ser en esta, quizás no sea en esta encarnación que logremos eso que aparentemente es maravilloso, ¿no? Y que no se puede dar. Pues no se puede dar en una encarnación quizás, salvo alguno que sea extraordinario en ello, ¿no? Que ya tenga su trabajo realizado. Pero iremos poco a poco desarrollando esos niveles de, pues no sé si decir de perfección, pero más bien de elevación de conciencia, de tal manera que nosotros podamos ir desarrollando esa capacidad de sentirnos uno con toda la existencia. Y cuando uno se siente uno, supongo, con la existencia, ya no ve uno los defectos de los demás ni nada por el estilo, porque estamos en otro nivel. Pero sí, yo pienso que van a pasar millones también de años para que alcancemos ese nivel de conciencia del superhombre, ¿sí? O la supraconciencia. Y ahí lograremos quizás todo eso que está ahí marcado, porque es un poco arriesgado decir que lo podemos lograr en una sola encarnación. Me parece un poco absurdo, porque si todavía desarrollamos solo el 15% de nuestra capacidad cerebral y va íntimamente relacionado con la evolución. Así es. Qué lindo. Muchas gracias. Pero el maestro Marchiri decía que algunos para llegar al nirvana es como un cerro que dan muchas vueltas y otros se van derechito. Tal vez, como dice, si alguien ya trae experiencias, no da vuelta porque ya conoce el camino, no va más directo. Pero tiene que haberlo realizado en nuestro ciclo de vida. O como dijo tu hermano, Tiene que haber subido la montaña para saber por dónde subir. va a pasar. Listo, qué bien. Sí, Gurú, ¿iba a decir algo? O tener la sensibilidad o la percepción de encontrar un guía adecuado, un guía que también
Marcelli decía, procuren ir cerca de los pies del guía para ver dónde pisa. Porque a veces pisan en algún lugar donde se tambalea, entonces ahí no pisen, pisen donde esté firme. Entonces, o sea, el maestro Marcelli siempre tenía mucho el referente de la escalada, ¿no? De la subida de la montaña, porque era un poco como una de sus disciplinas básicas, ¿no? Era un poco su forma. Era una cabra, Capricornio, le gustaba subir, andar. Sí. Bueno, subió varias montañas y también la gran montaña. Bueno, ¿algo más? Gurú, que no pueden pedir nada, ni con la mirada. No pueden pedir la palabra. No pueden pedir la palabra, exactamente. ¿Gustaría compartir algo, querido Gurú José Fabio? Muchas gracias por la oportunidad de expresarlo. Creo que esto que han estado compartiendo y del subir la montaña y el subir la montaña dando vueltas o el subir la montaña recto y hablar de todas estas consideraciones éticas y no éticas. Yo creo que eso es parte de la vida. Y eso que usted decía de las personas santas, de los asesinos y que no son santos y que no son benditos, creo que sí lo son. Son parte de las experiencias que cada persona debe ir realizando, debe ir teniendo. El tema ahí es cómo nos damos cuenta cada vez más en la conciencia, cómo lo voy perfeccionando, cómo lo voy trabajando. Finalmente es la tarea de cada uno. Yo creo que no podemos imponer a otro o a otros un modelo, una forma, un camino, sino más bien respetar esa forma, respetar ese camino e ir viendo, como decía, los pasos del guía. Creo que si yo voy viendo los pasos del guía, me puede ir dando una idea donde no tengo que andar. Y eso me va a ayudar, me va a fortalecer. Y aún así, si voy solo subiendo, pues tengo que ir muy atento. Y muy atento porque la vida, la naturaleza, las expresiones también nos marcan el camino. Y el tema ahí es, como decía nuestro maestro Estrada, no perder un detalle. Entonces, ayer casualmente, hablando de asesinos y delincuentes, me llegó ahí una noticia de que el presidente de Costa Rica llegó a una cárcel, a la cárcel más difícil que hay por allá, la Reforma. Y lo empezaron a buchar y a decirle cosas y él se quita su sombrerito y más bien los provoca. Y es parte de eso. ¿Y por qué surgen esas cosas? Porque pues eso que decía, hay una provocación. O sea, él amenaza, él dice, él los provoca, en lugar de ensalzar otras cosas y dar esas otras posibilidades. Me acordaba también de hace muchos años el que era el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, un abogado penalista, que en lugar de llegar a provocar, llegaba a hablar con los reos. Porque él decía que con los reos podía aprender mucho. Podía aprender mucho para hacer justicia. Era el presidente de la Corte. Y entonces, por supuesto, si abrimos las posibilidades
de ese entendimiento de poder ver la luz y poder ver la sombra y poder conversar con la sombra y poder conversar con la luz y estar en ese contacto, en esa comunicación. Yo creo que eso nos da muchas posibilidades de seguir creciendo, de seguir transformándonos y no de estar pensando en que vamos a ser santos, sino vamos a ser plenamente humanos. Qué lindo, muchas gracias. Querido Gurú Josué. Bueno, pues siempre que escuchamos hablar a cualquier persona, maestro, instructor, en cualquier lugar, de una forma u otra siempre nos hace recordar nuestra propia historia, lo que hemos aprendido, etcétera, etcétera. Y en uno de los puntos que se ha estado hablando, pues un poco para este asunto del proceso de la conciencia, pues se me recuerdo la tradición católica cristiana, el que la mayoría de todos los santos, antes de ser reconocidos como santos, eran de lo peor, pero se transformaron, ¿sí? Finalmente vieron la luz y se transformaron. Bueno, luego se hicieron santos, ¿no? Pero es el proceso humano, definitivamente. Luego, mi aportación en base a mi experiencia y lo que he estudiado hace tantos años, considero que hay una equivocación con la cuestión de la sombra. La sombra es lo que no vemos de nosotros y por eso está en la sombra. Así es. Pero en la sombra no confundir que ahí está todo lo malo por de nosotros, está también lo más bello, lo más hermoso, y está la creatividad, empezar a crear, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, en fin, pues sí, creo que todos hemos sido de lo peorcito, cada uno en su dimensión. No, Armando no. Bueno, Armando no. escogí a él como Armando no. por eso lo escogí. Claro, él viene impoluto de nacimiento y es de la Ciudad de México, o sea que es otro nivel. Sí, sí. Vine a salvarlo a usted. Gracias. De eso estoy seguro. Y bueno, pues agradecer la oportunidad de todo que de una forma u otra, este maravilloso lugar, que de verdad es maravilloso en muchos sentidos. Así que agradecer toda la oportunidad. Gracias a todos. Muy bien. ¿Hay algo más? Oh, ya hay preguntas. Bueno, hoy, como somos varios, en todo caso este video lo guardamos porque si cada... Sí, adelante Sachela. Adelante. Quiero reconocer que es complejo el proceso de la conciencia. Es complejo y siempre será complejo porque, como dice que ahora el gurú, la sombra no la vemos, ¿no? Entonces hay que ir descubriendo con el paso y el tiempo en este proceso. Y así vamos aprendiendo, ¿no? A veces es de subida, a veces está el camino, pero hay que andar con paciencia, con prudencia y con la vida. Y eso es sigue adelante. Gracias. No, gracias a usted. ¿Hay una pregunta más? Naturalia. Buenos días, venerable. Y todos. ¿Cómo aprender a vivir en soledad? Bueno, lo que pasa es que eso no es tan fácil para los seres humanos porque nos sentimos solos cuando no estamos con alguien. Pero el estado de soledad, puedes estar en un estadio con 80.000 personas y sentirte solo. O sea que la soledad es algo que está en tu mente, en tus emociones, lo sientes, pero es un estado fuera de armonía, fuera de centro.
porque puedes estar en el medio del mar solo y sin sentirte solo de ninguna manera, porque puedes ser uno con el agua, con el aire, con el sol, con el abismo, ¿no? Uy, es tan hermoso cuando estás en un lugar que el mar es profundo. Estás vulnerable y sin embargo puedes estar en armonía con los elementos. Es hermoso caminar desde allá, desde el rectorado, para acá, porque hay una cantidad de aromas tan especiales, ¿no? Que a mí no me gusta venir en carro, me gusta venir caminando. El aire, ¿no? Gardenias, no sé, los floripondios. Es impresionante el huele de noche, que también huele de día, así que no sé por qué le dicen huele de noche, pero de todas maneras huele más de noche. No, de verdad. Bueno, la cuestión es que, aunque estés solo, no te puedes sentir solo si estás en armonía contigo mismo, contigo misma y los elementos. Por eso un ser humano se vuelve completo cuando puede estar en cualquier lugar, solo o acompañado, y estar bien. E incluso recién ahí está preparado para vivir con otro ser humano, porque a veces nos juntamos con alguien para no estar solo, por una necesidad de tener compañía, que la necesitamos, claro que sí. Y la soledad, lo que plantea esta persona, yo le agradezco, es algo que he visto en todas partes. A mí me gusta observar a la gente, no digo nada, porque ya poquito a poco aprendí a callar, ¿no? Porque esto, si no, uno empieza a decir cosas y está viendo ahí qué se mete en la vida de las personas. Pero la primera vez que fui a Nueva York, un par de discípulos me llevaron en el subway, ¿no? Entonces nos sentamos ahí y me puse a mirar a las personas. Ninguno hablaba con nadie en todo ese vagón. Todos estaban serios, no sonreían. Muchos estaban con su celular. Pero me quedó claro que todos estaban solos. No estaban acompañados. Es algo notable. Y en cualquier lugar del mundo ves esta tremenda sensación o estado mental que es la soledad. Es tan grave eso que ya hay demasiada gente sola, dejan de vincularse las personas. Yo creo que más del 50% de los seres humanos en algún país, como Inglaterra, que así lo dicen, en Japón, en Estados Unidos, vive solo. Ya no se vincula con nadie. Sí se vincula con el que le trae la comida, más o menos, ¿no? Es algo muy fuerte eso. Quiere decir que no estamos bien si no logramos vincularnos. No estamos bien si nos sentimos solos. Y no hay ninguna vergüenza de eso, porque es normal que uno se sienta solo y lamentablemente no lo trabajamos. No trabajamos ese estado de armonía. Por eso para mí esta práctica es mágica. Amar la tierra y sentirte en armonía con la tierra, desaparece la soledad, completamente. Entras en armonía con el agua y desaparece la soledad, porque el agua está en todas partes, también está flotando aquí. Uno dice, ¿cree que es un símbolo asperjar el agua? No, aquí está flotando un montón de partículas con una intención que le ponemos por las fórmulas que son tan antiguas, y estas partículas cumplen una función. Acá también hay agua, aunque no la vemos. No solo hay aire, hay luz, hay calor, y también hay partículas de materia, de tierra. Lo único que hay que hacer es empezar a estar en armonía con los elementos y desaparece la soledad, aunque estuvieras en una isla. Y es bueno, a mí me hacía mucho daño la soledad y me deprimía, y entonces hacía pruebas, me iba a la sierra solo, y solo a acampar, a 3-4 horas de la civilización. Bueno, no había teléfono, menos alámbrico, ¿no? Y entonces, como hay pumas, y todavía hay pumas en ciertos lugares, el león de montaña, ¿no? Entonces, te da miedo, ¿no? Y hay alacranes, y hay arañas venenosas, y víboras. Y entonces, no, un miedo, pero para tratar de vencer el miedo, ¿no? Y enciendes un fuego y ya te sientes un poco
poquito más protegido. Y no se acerca ninguna de esas criaturas. Duermes al lado del fuego lo más tranquilo, ¿sí? Pero te sientes solos. Y miras el cielo y como no hay luces, no hay ciudad, una cantidad de estrellas, pero están lejos. Y después te preguntas cosas, quién soy, dónde voy, qué hago aquí. No percibimos todavía muchas cosas, por lo menos no en esa época. Y entonces me fui dando cuenta un día, a través de estas prácticas tan hermosas que recomiendo. Ayer me preguntaba una persona, sí, antes de ayer, ya no sé dónde ni en qué país. Sí, y me digo, ¿cómo hago? Me dice. Le digo, métete en un grupo, ya empieza a hacer algo. Pero ya estoy grande. Digo, ¿qué grande? Si todavía estás vivo, ¿no? ¿Y por qué? Y porque estás solo. Y se siente solo. Digo, pero bueno, empieza a estudiar, donde vives tiene gente interesante, mira esto, aquello, lo otro, lo demás, te pueden dar una gran mano, ¿no? Digo, voy a empezar, me dice. Ah, listo, perfecto, perfecto. No, empiecen a vincularse, no se queden solos, dialoguen. Yo cité varias veces un artículo que pueden leerlo en internet sobre Japón, donde las personas con un nivel estándar, o sea, de economía grande, ¿no? Un estándar económico enorme, con un dinero de sobra, que se sienten muy solos. Y de repente personas así, que están jubiladas, van y resulta que empezó a aparecer un fenómeno, que roban en un supermercado, ¿no? Alguna cosita. Entonces, ¿para qué los roban si tienen dinero, no? Pero no es por megalomanía, no. Para que los metan en la cárcel, y en la cárcel tener con quién hablar. No, me mató el artículo, no es una broma, léanlo. ¿Es en serio? Yo lo estaba leyendo, dije, ¿pero dónde estamos? ¿Cómo? Miren, ¿quién se puede sentir solo en este lugar? Estamos en una gran familia, ¿no? Sí. Esto de la soledad, Osho lo maneja para que trabajemos el contacto profundo con uno mismo y esté uno pleno. Cuando uno aspira al trabajo interno, el ser se manifiesta y él transforma la soledad. Bueno, no todos podemos transformar la soledad en solitud. Es una soledad plena que te llenas contigo mismo, con tu ser. Entras en contacto con lo divino, vamos a decir, en ti. Y eso se llama solitud, en la que puedes estar con todos, pero sobre todo estás contigo. Ya no tienes esa carencia de necesitar estar con otros. Puedes hacerlo, pero tú mismo te llenas con tu trabajo interno porque se manifiesta el ser y así te sientes completo. Es el trabajo que hacemos nosotros de tratar de conectarnos más con la parte esencial y nos vamos sintiendo más seguros. Nos vamos sintiendo más centrados, nos vamos sintiendo completos como seres humanos. Él así lo traduce. Cuando logras esa experiencia, logras la solitud, ya no la soledad, en la que a fuerza necesitas de otros para sentirte bien. Te sientes muy contigo mismo. Qué bonito. Bueno, ¿terminamos o hay algo más? No terminamos. Bueno, pero lo vamos a grabar porque todos han hablado y lo ponemos en YouTube para que lo escuchen. Gloria Soto, maestro, ¿ya vio la nueva película de los superhéroes? Y nos tiene su opinión porque se trata precisamente de la sombra. Hoy no la vi, eso es grave. ¿Cuál es? Bueno. Maestro, la vida en el alma es la síntesis de la conciencia sublime del orden cósmico, donde la realidad de la vida se revela constantemente. ¿Es parte del crisol de la conciencia? No entendí. ¿Alguien entendió que me puede ayudar? La vida en el alma es la síntesis de la conciencia. Es sublime del orden cósmico, donde la realidad de la vida se revela constantemente. ¿Es parte del crisol de la conciencia? Sí, para mí la vida de Ajahn es la vida más completa que puede tener un ser humano, si quiere, no es una obligación. Pero la vida de Ajahn sintéticamente
es el trabajar en un día de tu vida, un día, todo lo que puedes trabajar toda tu vida. Entonces cultiva las cualidades del elemento tierra, cultiva las cualidades del elemento agua, del elemento aire y del elemento fuego. Entonces la vida de Ajahn para mí me marcó completamente. A mí me dice, no maestro, se está divirtiendo en tal lado. Sí, pero hacemos vida de Ajahn. No importa, donde sea hacemos vida de Ajahn. Si estoy, yo hago vida de Ajahn. ¿Y quién me lo enseñó? Don José Marcelli Noli y todos ustedes, los que viven aquí en México, todos, ¿no? ¿Por qué? Porque en este lugar, el día que estuve 3 meses viviendo la vida de Ajahn, cuando me fui de aquí, empecé a vivir la vida de Ajahn en la sociedad y sin dejar de trabajar, porque le dedicas unas horas al trabajo. Es la vida más completa que te lleva a un desarrollo de conciencia real, porque te ubica en centro, cultivas la materia, cultivas las emociones, cultivas el intelecto, cultivas la mente superior y eso te lleva a esta quinta posibilidad, un estado de centro, y es completamente real. Y donde vayas, en cualquier cultura, encuentras los mismos elementos y siempre la quinta posibilidad cuando se cultiva en un mismo día. Por eso hay que ver la manera de que todo ser humano, si quiere crecer y desarrollar su conciencia, si quiere, porque si no quiere, siga disfrutando de lo que esté viviendo. No importa que sea un plano instintivo o un plano que parezca negativo, que siga disfrutando, pero si quiere desarrollarse, lo puede hacer cultivando los 4 elementos durante un día. Y esa es la vida de Ajahn. Yo me reía porque Viviana, una mujer increíble que me ha inspirado mucho y vivimos mucho tiempo juntos, cuando nos casamos fuimos a las cataratas del Iguazú de luna de miel, ¿sí? Y adivinen qué hacía yo en la luna de miel. Vida de Ajahn. Entonces se me enojó en un momento porque yo hacía tenaje, hacía yoga al mediodía. ¿Dónde iba a hacer asanas? Mirando las cataratas. ¿Qué me importaba si la gente ve un tipo raro haciendo asana? Que no mire la gente si no quiere. Yo me ponía una mantita y asana. Y a la tarde, ¿qué ibas a hacer? Meditar mirando las cataratas. Entonces, puedes hacer vida de Ajahn donde vayas en cualquier momento. De verdad, en cualquier momento. Entonces, en los viajes hago lo mismo. Pero le contaba ayer en la mesa que me pasó algo que jamás me voy a olvidar. Estábamos en un crucero en el Nilo con un grupo de gente, éramos unos 25, ¿no? Y de repente miré el lugar donde íbamos a hacer la ceremonia, ordené todo, limpiamos, todo listo, donde va a salir el amanecer en el Nilo, Armando. Precioso. Entonces, y ya estaba asomando el sol. Y entonces, toda la gente ahí conversamos, ¿sí? Me doy vuelta para hacer la ceremonia, veo que está saliendo el sol y de repente el barco hace así. Y me quedo mirando el sol, no, y una vuelta en U el barco y me quedé haciendo la ceremonia al poniente en vez de al oriente. Y uno dice, ¿y eso? Bueno, ¿qué tiene que ver? Lo comento porque en cualquier lugar puedes hacer vida de Ajahn. Y en ese momento, de repente, lo que hice es a través del cristal mirar el sol que se reflejaba atrás. Pero fue algo alucinante porque ordené todo, pero la vida se encargó de hacer otra historia, ¿no? No podía limpiar de nuevo del otro lado, ordenar, no, ya continué. Pero lo comento porque en cualquier lugar puedes hacer vida de Ajahn y no necesariamente cada uno de la misma manera, que cada uno cultive el intelecto como considere, su cuerpo físico, sus emociones y su mente intuitiva. Si lo hace durante el día, ese individuo en pocos meses logra estados completamente diferentes. De hecho, está demostrado, 8 semanas, 9 semanas de meditación cambia la estructura cerebral. Eso ya está estudiado. Pero la persona debe mantener una constancia diaria, constantemente, hacer cierta actividad. El resultado es increíble. Por lo menos, no digo que uno se vuelva sabio, pero que puede ser más feliz, eso con seguridad, porque te mantienes equilibrado. Esta cruz no es para admirar,
simplemente señala un camino que lo he visto en todas partes, no importa donde sea. Donde hay una actividad de desarrollo de la conciencia, siempre están los elementos y siempre está la quinta posibilidad. Bueno, tenemos que cerrar porque ya es tarde. Muchas gracias. Pero aquí tenemos un cuerpo colegiado, ¿no? Bueno, que tengan un día maravilloso los que estamos aquí, los que están ahí en línea. Pax. Sí, gracias. Sí. Angie.